Es cierto. Compartir audio. Acá está. Ahí está. Horas tuvo sed. Luego Ahí está. Es toda tuya con el espaciador. ¿Va? Muchas gracias. Adelante. Empezamos, pues. Dale. Pedir, buscar, llamar. un hombre se perdió en el bosque. Después de unas horas tuvo sed. Luego de mucho caminar, llegó a la mansión del señor de las minas y pidió agua. Pero éste respondió: ve a mis minas y toma todo el oro que quieras, pero agua no puedo darte, pues tengo apenas la que necesito para los míos. El hombre se fue muy triste, pues no era oro lo que él quería. Siguió caminando y llegó a la casa del señor de los pinos. Pidió agua y éste le respondió: ve a mis bodegas y toma toda la madera que quieras, pero agua no puedo darte, porque apenas me alcanza para mí y mis criados. El infeliz siguió su camino y llegó a las puertas del señor de los trigales y le pidió agua para su sed. Puedo darte, repuso éste, todo el pan que quieras, pero agua no, porque ya se me está acabando. El hombre sediento siguió su camino. Al anochecer, llegó a la cabaña de un campesino muy pobre. Le pidió siquiera una gota de agua y el campesino respondió en el acto: es lo único que puedo darte. Ven y toma toda la que quieras. Y le llevó a un manantial oculto y allí bebió hasta saciarse. Del mismo modo, el corazón que suspira por Dios, solo en Dios puede sentirse satisfecho. Debemos pedir para que nuestro gozo sea cumplido al recibir la respuesta, pero también debemos buscar con la motivación correcta y llamar a otros a disfrutar de este privilegio de tener una amistad con Dios y tener respuesta a las oraciones. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Veamos con detalle cada uno de estos tres mandamientos: pedir, buscar y llamar. Veamos con ¿lo dejo ahí o lo que Jesús nos dio respecto a la oración? Pedir. ¿Por qué pedir a Dios si Él ya sabe lo que necesitamos? Ok. Siento que la relación con Dios de la oración es muy importante porque es la amistad que uno tiene con Cristo. Es muy importante, pienso, estar en constante arrepentimiento, limpiarse con la palabra, estar informando a Dios acerca de cómo uno se siente, de las cosas que uno quiere para uno y para el mundo. Eh, em, para pedir por la guía de nuestros hijos. Me parece muy importante siempre estar en contacto con Dios porque uno cuando tiene hijos pienso que uno más aprende como padre, que uno ahí necesita mucho a Dios para reconocer que dependemos de Él. Eh, sí, yo siento que sin oración uno estaría básicamente perdido, o sea, sin hablar con Dios. Por eso los que tienen fe y no oran, me parece que no coinciden porque pues no están en comunicación con Dios, ¿no? Eh, también pienso que los demonios nos obstaculizan para precisamente no orar por Dios. Entonces, eh, pues pienso que eso también es una de las situaciones que pues debemos tener muy en cuenta y también pienso que
el perdón y perdonar a otros es también pues trascendental de tener en la oración y tener pues siempre esa relación con Dios y pues así sepa Dios todo lo que necesitamos. Es como un padre y una madre que saben pues también lo que necesita su hijo, pero uno tiene que estar pues en comunicación con sus padres, como hijo, pues yo espero que mi hijo se comunique conmigo así como mi madre espera lo mismo de mí. ¿Sí? Y pienso que el que no habla con Dios es orgulloso o el que piensa que por algún motivo no va a hablar con Dios es orgulloso y yo pienso que el orgulloso pues padecerá mucho porque pues es muy importante estar en constante oración y como vuelvo a repetir, hablar con Dios como un amigo, ¿no? Mm, Y para usar y seguir el modelo que nos dio Jesús, que precisamente fue eso, inclusive el hermano Beto habla mucho de que Jesús se levantaba muy temprano a orar y que oraba por 4 horas. Entonces uno debe estar en constante oración y debe estar hablando con Dios, hablando con el Espíritu y pues hablando con el Espíritu propio de uno, ¿no? Del hombre. Eso es lo que... Pausa. ¿Qué debemos pedir? Escribamos pedir. Ah, debemos. Todo lo que queremos, cualquier cosa buena. Escribamos todo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? El Espíritu Santo. Escribamos Espíritu. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Escribamos voluntad. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Porque a veces Dios nos niega nuestras peticiones. Bueno, esta fue la pregunta que me asignaron a mí. Y lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue Mateo 7:7, en donde nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Ah, oirá. Y entonces, este es como el principio, o sea, Dios siempre está para nosotros y nuestras peticiones, pero también Dios conoce realmente nuestro corazón. Y es muy claro que Dios es bueno, compasivo, sabio, y Él sabe realmente nuestros sentimientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, muchas veces hacemos peticiones que son en la carne, más no en el espíritu. Se vuelven ya deseos de la carne. Entonces, en Santiago 4:3 nos dice muy claro, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Es decir, no pedimos para nuestro espíritu o nuestra comunión con Dios, sino que pedimos para nuestros gustos materiales. Muchas veces hemos pedido en nuestra vida cosas como un carro, una esposa o un esposo o algo material que Dios simplemente no nos ha dado respuesta en eso específico y ha sido una frustración en la cual decimos, porque Dios no me escucha y porque Dios no da respuesta a los deseos
de lo que yo le pido. Llevo muchos años orando por un carro, o por algo material, o por una esposa y un esposo. Pero también tenemos que tener claro que de pronto esa esposa, ese esposo o ese carro no está conforme a la voluntad de Dios. Y nuestros deseos deben ser conforme a la voluntad de Dios y a su real como propósito para con nuestras vidas. Entonces, no es que Dios no nos escuche, Dios nos escucha y Él tiene claro qué le estamos pidiendo en nuestra oración, pero también tenemos que pedir de forma que sea correcta, conforme a su voluntad y a su propósito para con nosotros. Entonces, en esta hoja habían ejemplos que Betico tiene como que él oró muchos años por su esposa y que él se sentía como frustrado en este aspecto y era que simplemente no era el tiempo correcto y la voluntad de Dios para su vida. Y ya cuando fue el tiempo correcto y su verdadero propósito, Dios le dio a Bianquita como premio. Entonces, esa es la verdadera respuesta de Dios en su vida. También lo podemos ver en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces hemos obtenido cosas o cosas materiales que no son conforme a la voluntad de Dios y que hemos deseado y sí, ahí están. Pero esto al final se acaba porque no era la voluntad de Dios. Muchas veces recibimos sin ser el verdadero propósito y decimos, ¿por qué si Dios me dio un carro, me estrellé y lo perdí todo? Porque ese carro no te lo mandó Dios, no fue conforme a su voluntad. Ese carro fue algo que en la carne luchaste o conseguiste. O Dios quiere darte un carro mejor o Dios quiere darte un recañito. Y así. Entonces necesitamos tener claro eso. O sea, no es que Dios sea un Dios malo o que Dios sea un Dios rencoroso frente a cómo nos comportamos y no ser fieles y benignos, sino como que él es demasiado, es como un padre con sus hijos. Un padre no le va a dar algo malo a su hijo. O sea, si un hijo, por lo menos mi sobrinito, en este momento está obsesionado con las armas. O sea, porque es un niño y en el proceso de crecimiento, no sé, nosotras somos mujeres, entonces no comprendemos muchas cosas por las etapas que él pasa, pero está obsesionado como con unas pistolitas de dardos. Sí, algo así. Así era Jerry desde niño. Entonces, nosotros como que no le vamos a dar un arma o no vamos a darle algo que le haga daño o con lo que pueda lastimar a alguien más, por más que sea su deseo. Es lo mismo que Dios hace con nosotros, no nos va a dar algo si estamos conforme a su voluntad y su propósito, algo que nos pueda hacer daño, pero si lo estamos haciendo en la carne y de forma que está fuera de su propósito, pues puede que lo tengamos, pero las consecuencias las vamos a tener. Y ahí es donde está como el proceso de pecar, que también tienes una reprensión y tienes que cumplir con un castigo, porque hay justicia en el mundo, que era lo que hablábamos también esta semana. Entonces, esa es mi opinión. Necesita el lugar de Stephanie Pacho, ¿no? Sí, ella lo dejó, creo. La comodín de lujo, asistente de lujo, esposa de lujo. Ay, Betico, nada. 2. Anoten que no debemos pedir. No. Miren, lo que no debemos pedir, posiciones o rangos de autoridad. Anoten autoridad. Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Siguiente, para gastar en nuestros deleites. Anoten, no debemos pedir para gastar en nuestros deleites. Santiago 4:3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La forma más elemental de oración es la petición.
donde el creyente expresa a Dios sus necesidades espirituales, emocionales, físicas y materiales. Una escala más elevada de oración es la adoración, donde lo único que se desea es el rostro de Dios y bendecir su nombre. La adoración se convierte en alabanza cuando hay acción de gracias y reconocimiento del reino, poder y gloria de Dios. Pero hay una escala más elevada que es la petición de intercesión por otros. Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Aquí están los tres elementos. Pidan es petición, busquen es adoración y toquen es intercesión. Buscar. Anoten. ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios es determinar, conocer y hacer su voluntad a través de su palabra. Buscar a Dios tiene que ver con una determinación de hacer su voluntad. Es un deseo profundo que tenemos de que Dios va a regir nuestras vidas, de aceptar su voluntad y tener claro que buscar a Dios no siempre va a ser fácil. Que de igual manera siempre se presentarán momentos muy difíciles en nuestras vidas, pero como ya sabemos, si tenemos la decisión de buscarlo, estamos disponiéndonos de que Él ocupará el primer lugar en todo lo que hagamos. Buscar a Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete que poniéndolo primero, Él nos dará la victoria en cada una de las dificultades que lleguen a nuestra vida. Una vida tranquila, una vida en paz, una vida la cual será dirigida por las fuerzas de Dios, porque con las nuestras es imposible. Y ya. Es incorrecto buscar a Dios, en el sentido de no saber dónde está, pues Él está en nuestro corazón y dispuesto a escucharnos. Más bien, la expresión debería ser buscar lo de Dios. ¿Qué debemos buscar al orar? Escribimos debemos. El reino de Dios y su justicia. Escribimos Dios. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Las cosas de arriba. Escribimos arriba. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Los que están perdidos. Escribimos perdidos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gloria de Dios. Escribimos Dios. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. 2. ¿Que no debemos buscar al orar? Escribimos no. Comida, bebida y ropa. Escribimos comida, bebida y ropa. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Lo propio. Escribimos propio. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos
y no de lo que es importante para Jesucristo. Sabiduría humana. Escribimos humana. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Gloria de los hombres. Escribimos hombres. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes, ni de nadie. El cristiano que no obedece a Jesús por ignorancia o rebeldía descubrirá que toda la vida sufrirá, especialmente en su vida de oración. Vivir correctamente significa orar correctamente. Buscar de Dios te beneficiará en esta vida. Todas las cosas que Jesús dijo tenían sentido y por lo tanto hace que nuestras vidas sean mejores. Él lo puso en las siguientes palabras en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es de darles una vida plena y abundante. O sea, que Él quiere que vivamos vidas plenas. Otra enseñanza para que vivamos mejor está en Mateo 7:12. Jesús dijo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esta enseñanza tiene sentido aplicarla. La sociedad, los matrimonios y todo el mundo en general estaría mejor si viviéramos conforme a esta enseñanza de tratar a los demás de la manera que queremos ser tratados. Pero Jesús también dijo lo siguiente en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí claramente dice que si buscamos el reino de Dios, o sea, si buscamos de Dios y si vivimos vidas justas, recibiremos buenos beneficios como el vivir mejor en esta vida, ya que Él nos dará todo lo que necesitemos. La segunda razón es que buscar de Dios también te beneficiará en la próxima vida. Como todo buen amigo, Jesús no quiere solo decirnos lo que queremos oír. Él vino a decir la verdad, aunque no la queramos aceptar. Y la verdad es que hay un cielo y un infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la buena noticia es que Jesús vino para salvarnos de toda condenación y del infierno. Él ya hizo todo el duro trabajo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Por lo tanto, dice Romanos 8:1-2, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, ya sabes por qué buscar de Dios. Y es que es por nuestro bien. Buscar de Dios nos beneficiará en esta vida y en la siguiente. Así que sigue buscando de Dios. Llamar. Colocan ahí llamar. ¿Qué es la intercesión y por qué es tan importante? Bueno, interceder básicamente es pedir algo en favor de otra persona, así como lo hacemos por amigos, familiares, conocidos, que sé que a muchos les ha pasado. Dice, la intercesión tiene que ver con pedir a Dios, pero pedir a Dios por otros. Cuando pedimos en oración por otros, estamos intercediendo. La intercesión también está relacionada en la Biblia con pedir específicamente por la salvación de los que están sin Cristo. ¿Por qué es importante? Es muy importante porque no solo nos saca de nuestro egoísmo individual de solo pedir a Dios por nuestras necesidades y las de nuestra familia, como es el juego del bote, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Pasan el escondite, acá en Colombia. Se llama acá, sí. Bueno, quiero dar como unos ejemplos, pero antes de
de colocar un ejemplo, voy a agregar que estamos llamados a cuidarnos entre nosotros y apoyarnos mutuamente en la intercesión. Unos ejemplos de que están en la Biblia son cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, en Génesis 18, del 22 al 33. Cuando Moisés intercede por Israel tras el pecado del becerro de oro, en Éxodo 32, del 9 al 14. Cuando Ana ora por un hijo, en 1 Samuel 1, del 9 al 20. Cuando Daniel intercede por el pueblo de Israel también, en Daniel 9, del 1 al 19. Y principalmente el mayor ejemplo es cuando Jesús intercede por sus discípulos y por toda la humanidad, en Juan 17. Otros pequeños ejemplos están cuando Esteban intercede por sus verdugos, en Hechos 7:60. Cuando Pablo intercede por las iglesias, en las epístolas. De verdad es un privilegio enorme, inmenso, ser parte de la obra de Dios en todo el mundo, por medio de la intercesión. Vale la pena comprarse unos mapas en cualquier papelería y de estos mismos poder orar por cada país, ciudad, nación, o álbum. Es cierto, ya tenemos una guía práctica para orar específicamente por ciudades y sus problemáticas que están en la cartilla. Ya. Luego la Biblia dice que pasó toda la noche en oración al Padre. No le pido que levante la mano, pero ¿alguna vez ha pasado una noche entera en oración a Dios? Quizás el 99.99% diría que no. Porque diría, no puedo pensar en tanto para decirle. No fue eso lo que le motivó. Lo que le motivó a Cristo a orar toda la noche. Lo que lo motivó a orar varias cosas, por ejemplo, cuando oró por sus discípulos, pidiéndole al Padre que le mostrara quiénes eran, estaban comenzando el ministerio juntos. Pensemos en esto, ahí está el Hijo de Dios orando toda la noche. Debido a su relación con el Padre, pensemos en cuán maravillosa era esa relación, sin pecado, una relación perfecta, de intimidad perfecta el uno con el otro. Cuando nos arrodillamos ante el Padre y le pedimos dirección para nuestra vida, le llevamos lo que nos concierne. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Preste atención. Tenemos promesas en la palabra de Dios. Pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios promete contestar nuestras oraciones. No promete darnos todo lo que pidamos, pero mucha atención, promete estar allí. Promete escuchar y promete contestarnos según lo que sabe que es lo mejor para nosotros. Dios conoce todas las necesidades. Él está dispuesto a ayudarnos en toda situación en la vida. No tenemos que rogarle que nos escuche. No tenemos que suplicarle que conteste nuestra oración. Está listo y dispuesto a ayudarnos en toda circunstancia. Luego en el capítulo 17 de Juan, oró que el Padre protegiera a sus seguidores. Todo padre debería orar para que Dios proteja a sus hijos. Justo hizo eso. ¿Por quién ora usted? ¿Hay alguien tan valioso en su vida por quien ora cada día? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? ¿Por qué le interesaría orar por ellos a diario? Vivimos en un mundo peligroso, malvado, vil, pecaminoso, hostil, de todo. Todos necesitamos las oraciones de otros y sin duda debemos orar por nuestros hijos y necesitamos orar por nuestros padres. Por donde sea que vayamos, hay maldad. Cristo oró por sus discípulos para que Dios los protegiera. Dijo que los guardes del mal. Todos, si oramos mucho, lucharemos con el diablo, porque hará esto.
Hará lo posible por distraer nuestra mente cuando estaremos orando. Hará que pensemos en otra cosa. ¿No ha pasado en algún momento en su vida que estando orando y cuando viene a darse cuenta está pensando en algo que nada tiene que ver con lo que empezó? Porque Satanás interrumpirá su oración. Él es nuestro enemigo. No quiere que pasemos tiempo en el lugar más valioso, haciendo lo más valioso que podríamos hacer. Así que Jesucristo tuvo que confrontarlo. Luego la Biblia dice que estuvo en agonía mientras oraba. O sea, cuando estaba hablando con el Padre acerca de la crucifixión, agonizaba. Alguien dirá, bueno, ¿qué significa agonizar? Significa esto. Significa que el problema es tan preocupante y la carga tan pesada que piensa, Señor, no sé cómo manejar esto. Ahora, Cristo no tenía que decir no sé cómo manejarlo, pero a veces nosotros sí. Señor, necesito que me ayudes. No sé qué hacer en este momento, pero Señor, prometiste escucharme y prometiste contestar mi oración. Dios. Y se encuentra llorando, preguntándose, ¿qué hará Dios? ¿Acaso Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando le pedimos? No siempre. No solo porque se lo pedimos en ese momento. Mire, cualquier petición, Él escucha y contestará cuando esté listo, cuando sepa que estamos listos y que es el tiempo propicio para que sea glorificado y honrado al contestar la oración. Y si usted ha orado mucho, llegará un momento en su vida, en situaciones y circunstancias que serán agonizantes. Situaciones que estarán fuera de su control. Al único a quien podrá acudir para recibir ayuda es Dios. Pienso en quienes llegan a casa y encuentran una nota de su esposa, su esposo, que dice, me voy, este matrimonio se acabó. O un hijo o una hija que dice, ya no quiero vivir en la casa, o el caso que sea. Todos hemos escuchado malas noticias en algún momento en nuestra vida. Todos hemos recibido malas noticias que sentimos, Señor, ¿qué hago ahora? Quizás un sentido de desesperación ahora en su lugar de oración. Cualquiera que sea, es como que si Dios estuviera esperándole. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó. Y empezó a alabar a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Generalmente cuando escuchamos esta promesa, la gente suele pensar que es un cheque en blanco girado al portador y que podemos pedir conforme a nuestra humana carnalidad y no conforme a la voluntad de Dios. Este es el punto donde la mayoría de la gente se frustra
al no recibir el auto, la casa o el dinero que quiere. Este es un error bien grave, porque piensan que entre más oren por estas cosas, Dios va a conceder sus vanos deleites carnales. Lamento decirte que esto no funciona así. Pedid y se os dará. Muchos se preguntan, ¿entonces cómo tenemos que pedir a Dios? La Biblia dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchas veces pedimos según nuestra necesidad, pensamientos e incluso caprichos. La mejor manera de saber la voluntad de Dios es conociéndolo a Él, mediante la oración y la lectura de la palabra. De igual manera que para conocer a una persona es necesario pasar tiempo con ella, así es con Dios. Para conocerlo necesitamos decisión y esfuerzo. Buscad y hallaréis. Esta sin duda es una gran promesa. Te voy a dar 3 ejemplos de quienes buscaron la voluntad de Dios. Abraham. Este era un hombre que buscaba la presencia de Dios cada día. Debido a esta cercanía, le fue dada la promesa de ser padre de multitudes, aun cuando su esposa era estéril. Además, Jesucristo nació del linaje directo de este hombre, sin olvidar que era muy próspero económicamente. David. Era una persona que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate, David buscaba la presencia de Dios desde muy temprano. Halló el favor de Dios siendo ungido como rey de Israel delante de sus hermanos, dándosele la promesa de que su descendencia reinaría para siempre, cumpliéndose la palabra en Jesucristo. Daniel. Este profeta es otro ejemplo de una búsqueda de Dios en todo momento y de la fidelidad de su palabra. Daniel nunca pensó en ganarse el favor de los hombres, pero sí el de Dios, aunque esto le costara la vida. Dios honra a quienes le honran. Daniel fue el segundo al mando durante 2 imperios. Le fue dada revelaciones mesiánicas y sobre el fin de los tiempos. Llamad y se os abrirá. La Biblia en este pasaje nos enseña que debemos llamar a la puerta. El pecado fue el encargado en cerrarla. La llave para abrir es la oración. Aquel que no tenga claro quién es Jesucristo debe saber que es la única puerta de acceso a Dios y que por medio de la fe en Él, todos tienen entrada al trono de la gracia. Pidamos conocimiento, sabiduría, paciencia, amor y comprensión. Lo demás lo añadirá, pues Él ya sabe tus necesidades. Haz lo que te toca. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te dejo con esta pregunta: ¿cómo son tus oraciones?